Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a acabar el pequeño tutorial o lo que estuvimos preparando el otro día. Y si os acordáis del simple backup, lo que hicimos fue generar un script que se ejecutaba en el inicio que copiaba unas rutas que en principio estaban puestas en el script ahí un poquito a fuego, diríamos, un poquito marcadas. Y lo que vamos a hacer es cambiar eso para que lo que haga sea que busque en la carpeta personal de cada uno de los usuarios del sistema una determinada carpeta. Y si esa carpeta existe, que la copie a la carpeta del día. ¿De acuerdo? Ahora mismo, para recordar un poquito, lo que teníamos en el script, que lo podemos encontrar en sudo vim usr bin simple backup. ¿De acuerdo? Ponemos la contraseña. Aquí tenemos el simple backup. Lo que hacía era, si os acordáis, que la carpeta 1, la carpeta 2 y la carpeta 3 pues están aquí puestas a carpeta en home, carpeta personal de TIC. Dentro de la carpeta personal de TIC lo tenemos en el escritorio y carpeta de datos importante, carpeta de datos muy importantes y carpeta de datos nuevos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar una carpeta aquí en el escritorio, en el escritorio de TIC, en el escritorio de TIC, que va a ser datos, y vamos a generar una carpeta también en el escritorio de otro usuario, por ejemplo profesor, o en otro usuario que es alumno, también vamos a generar en el escritorio una carpeta que se llame datos, y el script lo que va a hacer es buscar todas las carpetas que se llamen datos que se encuentren en el escritorio de cada uno de los usuarios y lo va a copiar a barra backups. En vez de hacer esto, de copiar carpeta 1, carpeta 2 y carpeta 3, vamos a hacer esto de manera dinámica. De tal manera que el script se ejecutará siempre igual y será el script el que tenga la lógica de buscar la carpeta en el escritorio de cada uno de los usuarios y copiarla a la fecha. ¿De acuerdo? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, nos dejamos ahora por un momento el script y vamos a crear la carpeta datos, aquí, en este caso, la carpeta datos, en el escritorio. Ya la tenemos y vamos por ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todas las carpetas estas que tuvimos aquí de carpeta datos muy importante, carpeta datos importantes y carpeta datos nuevos, la vamos a copiar a barra datos, a datos, ¿vale? Para ello moveremos carpeta datos asterisco a datos. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a comprobar cuáles son los usuarios del sistema. ¿Cómo lo podemos ver? Pues si os acordáis, vimos que en etc, en el fichero passw, por ejemplo, tenemos la lista de usuarios. En este caso podemos contar con profe y con alumno. ¿De acuerdo? También podríamos haber hecho getEnt passwd, que nos indica los usuarios del sistema. La diferencia entre hacer getEnt passwd o KTTC password es que getEnt passwd, si tenemos usuarios de red, aparecerían, ¿de acuerdo? Sin embargo, etc password tan solo contiene aquellos usuarios que son locales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a logarnos como profe y como alumno y vamos a crear en la carpeta del escritorio de cada uno de ellos la carpeta datos, ¿de acuerdo? La vamos a crear para hacer las pruebas, ¿de acuerdo? Para ello haremos su profe, por ejemplo. La contraseña es profe. Nos vamos a su carpeta personal. Si recordáis, ejecutar cd sin ningún argumento nos envía a la carpeta personal y hacemos un ls. No hay nada porque jamás hemos iniciado sesión gráfica. Entonces la diferencia entre el home de profe y el home de TIC, que lo voy a hacer aquí en un momento, ¿vale? Es que uy, aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Pero básicamente todos los todas estas carpetas de documentos, imágenes, plantillas, público, etcétera, todo eso son carpetas que se crean cuando el sistema operativo arranca una sesión gráfica, ¿de acuerdo? Digamos todas estas. Snap no, ¿vale? Snap es una carpeta que tengo yo aparte, pero documentos, escritorio, imágenes, todas estas se crearían cuando
la sesión arrancara. Por ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a generar escritorio de manera manual. Esto es tick, perdón. Y mkdir escritorio y mkdir escritorio datos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es que para alumnos, por ahora, para hacer las pruebas, no vamos a crearle la carpeta, ¿de acuerdo? Y así, con lo que así tendremos un usuario que luego veremos cómo al añadirle esa carpeta, nuestro script solo, al reiniciar, ya él solo sabrá que tiene que copiarla, ¿de acuerdo? Vamos a generar algo dentro de escritorio de datos, ¿de acuerdo? Del profe, que va a ser hemos estado aquí .txt, por ejemplo, ¿vale? Ya tenemos un fichero, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya vamos a salir del usuario profesor y vamos a editar el script para que ya no tenga las rutas, digamos, puestas en el script, sino que las calcule cada vez que se ejecute, ¿de acuerdo? Esas carpetas que hemos dicho de escritorio, o sea, home del usuario, escritorio datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas maneras, ¿de acuerdo? Podríamos comprobar dentro del fichero tcpaswd aquellos usuarios cuyo tercer campo es más grande que 1000 o que tienen una carpeta personal dentro de home y que esos que lo recorra, por ejemplo, ¿vale? Eso también podría ser. Por ahora vamos a hacer una opción más o menos sencilla, que es que vamos a ejecutar un find sobre el directorio home buscando aquellas carpetas que estén dentro del escritorio y se llamen exactamente datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí. Y ahora ya esta carpeta 1, carpeta 2 y carpeta 3 por ahora lo vamos a comentar porque no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Lo comentamos y vamos a hacer ese find que hemos comentado. Find sirve para buscar archivos y ejecutar acciones sobre ellos, pero en este caso vamos a hacer primero, en un momento vamos tan solo a buscar esas carpetas. ¿Cómo lo haríamos? Pues utilizaremos find, que es el comando. El primer argumento que acepta find es donde debe buscarlo, en este caso /home, ¿de acuerdo? Y tenemos que el nombre es exactamente datos, ya lo hemos dicho, ¿vale? Y además sabemos que el tipo es un directorio, ¿vale? xtpd nos dice que solamente filtrará aquellos archivos o aquellos ficheros que en este caso sean carpetas. Si pusiéramos un xtpf nos buscaría tan solo ficheros y las carpetas no saldrían. En este caso, como lo que buscamos es el directorio datos, pues aquí tenemos el -xtpd. ¿Qué nos pasa? Que si esto lo ejecutamos, vamos a ello, ¿de acuerdo? Ejecutamos simple backup, sudo simple backup. Nos aparecen las dos rutas que decimos, ¿de acuerdo? Nos aparece homeprof escritorio de datos y hometick escritorio de datos. Pero esto es verdad, está funcionando, pero no está funcionando realmente porque esto daría falsos positivos. Es decir, si nosotros dentro de la carpeta personal, por ejemplo, en descargas, nos creamos una carpeta que se llame datos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Que al ejecutarlo no solo nos saldría de tick la carpeta de escritorio, sino que también nos saldría la carpeta de datos que hay en descargas. Entonces tenemos que especificar que la ruta va aquí, ¿de acuerdo? Va aquí dentro, ¿de acuerdo? Va en escritorio, ¿de acuerdo? Entonces para ello pues vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos editar el script, cómo podemos afinar ese find para que aquí podamos escribir en concreto la palabra escritorio, ¿vale? Podríamos poner escritorio datos, a ver si, por ejemplo, a ver si esto nos serviría, ¿vale? Para... No nos funciona, ¿por qué? Porque dice, claro, es que esto no puede ser. Dice, los nombres de ficheros en UNIX no contienen normalmente barras. Dice, esto quiere decir que escritorio de datos nunca va a valer, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos buscando esto, debemos de utilizar esto, find -print0 grep escritorio de datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un grep de tal manera que vamos a ver aquellas rutas que sean datos
que estén en la ruta escritorio. Para ello, pues, tan solo nos quedaremos con aquellas líneas que tengan escritorio en la línea. Podríamos complicarlo más, podríamos hacer más ejemplos, podríamos comprobar que este solo se encuentra, por ejemplo, con una profundidad de 2, pero eso pues, por ahora pues, tampoco nos interesa, pero podría ser interesante como herramienta de ampliación. Es decir, podríamos así, si hubiera una carpeta dentro de HomeTick escritorio datos, o hubiera otra carpeta HomeTick escritorio mis datos y dentro de una carpeta datos también aparecería. Pero bueno, eso ya es hilar muy fino y por ahora lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que se haría con las opciones de menos maxdev y mindev. Bueno, la verdad es que ya que estamos aquí, ¿por qué no? Vamos a ponerlo. ¿Vale? Vamos a poner aquí menos home, menos aquí, menos maxdev 1 o maxdev 2 menos maxmindev 2. Esto creo que no es, creo que tal vez sea 3. Esto, efectivamente, esto no es porque estamos creo que buscando tan solo en escritorio. Vamos a poner maxdev 3, mindev 3 y ahí lo tenemos, correcto. 1, esto es profundidad 0 porque le hemos pasado esto, profundidad 1, profundidad 2 y profundidad 3. ¿Qué significa esa profundidad 3? Significa que si ahora mismo yo genero aquí en el escritorio una carpeta, vale, escritorio, carpeta sin título, y aquí pongo una carpeta que se llama datos, y aquí pongo un documento que sea este no, ¿de acuerdo? Fijaos que tenemos en el escritorio hay dos carpetas, una se llama carpeta sin título, otra se llama datos, y dentro de carpeta sin títulos hay una carpeta que se llama datos. Tal y como lo teníamos antes, sin el mindev y el maxdev, si lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Mirad, voy a copiar esto, me lo dejo aquí comentado para hacer las pruebas. Si yo esto lo quito, y lo ejecuto, me salen tres: HomeProf escritorio datos y HomeTick escritorio carpeta sin título datos, ¿de acuerdo? Esto no es lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que tan solo queremos aquello que se encuentre aquí, ¿vale? Solo aquello que se encuentre en escritorio. Como estamos buscando y le estamos pasando como raíz de búsqueda barra home, la profundidad es 1, 1 es profe sería, 2 y esta es la profundidad que estamos buscando, datos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora quitamos este y volvemos a habilitar el mindev y el maxdev, nos sale tan solo escritorio y datos. Ya tenemos aquí las rutas, ¿de acuerdo? Todas las rutas. ¿Qué nos falta? Pues nada, ya muy fácil, ya es para cada uno. Esto realmente nos está sacando una por línea y una posibilidad que nosotros tendríamos sería realizar un for, realizar una iteración por cada una de las rutas que nos devuelva esta ejecución. Para ello, pues podríamos hacer, por ejemplo, for ruta in y la ejecución de esto, do. Voy a poner aquí un done, si os acordáis del for, ¿de acuerdo? Sería para cada una, esto se leería, para cada una de las rutas de lo que salga de ejecutar esto, haz. Entonces por ahora, para ver si estoy haciéndolo bien, voy a poner un eco, trabajando con, ¿y dónde está la ruta? En ruta, pero como ruta aquí la estamos definiendo, para usarla sería con $ruta. ¿De acuerdo? Trabajando con $ruta. Comprobamos esto que está funcionando. Y aquí lo tenemos, la fecha viene tal, la fecha es hoy es esta, trabajando con HomeProf escritorio de datos y trabajando con HomeTick escritorio de datos. Perfecto. Pues nada, ya no nos queda casi nada. Ya tenemos la ruta, tenemos antes que hemos hecho aquí, si recordáis, en barra backups la fecha, y entonces ¿qué quedaría? Pues nada, ya está. cp-r de ruta a backups fecha. ¿De acuerdo? Yo esto lo ejecuto. Y ahora mismo en barra backups a fecha de hoy, no, hoy es este día. Perdón, barra backups 2018-0627, aquí tenemos
ese datos, carpeta de datos, ese datos, hemos estado aquí que se ha copiado, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué nos ha pasado? Que en este caso ahora mismo, datos, estamos machacando unas carpetas con la otra. Sería tal vez interesante que generar una para cada una de los usuarios que nos encontramos, por ejemplo, y generar un barra backups datos, o sea, fecha, usuario, datos, ¿vale? Si queréis podemos hacerlo en un momento y así quedará, la verdad, es que mucho más elegante, ¿de acuerdo? Tenemos en ruta, eh, realmente tenemos aquí el usuario, porque si os acordáis en la ruta cada vez que lo estamos ejecutando nos aparece home tick, escritorio de datos. ¿Cómo nos quedamos con esto? Pues es muy fácil. Si os acordáis, hacemos un eco de ruta y le hacemos un cut menos d la barra y menos F2. ¿De acuerdo? Esto veremos que si está funcionando. Y tenemos home, pues no estamos acertando. En este caso vamos a probar ahora con la 3. ¿Veis? Es lo importante que es hacer pruebas, porque yo ahora mismo estaba convencido de que estaba cortando el nombre del usuario, pero no, estaba cortando realmente el primer campo. ¿Vale? Tenemos profe y tenemos tick. Y lo que vamos a hacer ahora es, esto no lo vamos a guardar en una variable que va a ser usuario. Si os acordáis, esto se hace mediante la ejecución, comillas de ejecución, o el dólar. Yo prefiero el dólar porque me parece más que queda más claro qué es lo que estoy guardando aquí, ¿de acuerdo? A mí las comillas estas, que también se podría utilizar, perfectamente, sería lo mismo, ¿de acuerdo? No me resultan tan claras como ese dólar con los paréntesis, ¿de acuerdo? Y entonces, antes de realizar esta copia, lo que vamos a hacer es un mkdir -p, acordaos, ¿de acuerdo? De barra backups fecha usuario, y es ahí donde copiaremos cada una de las carpetas de datos, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo ejecutamos, veamos cómo ha quedado. Ahora hacemos un -f de barra backups 2018-06-27, que es hoy, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, a ver, backups 2016, tal, tick, datos, tal, y de profe solo datos, hemos estado aquí, que es lo único que contiene el fichero, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a probar? Pues vamos ahora, para ver que todo está funcionando, vamos a borrar de barra backups, vamos a borrar la carpeta de 2018 de hoy, ¿vale? ¿De acuerdo? 2017-27, permiso denegado, porque no somos quienes para hacer esto. Y la prueba que vamos a hacer ahora es que, si os dais cuenta, ahora mismo en barra backups no tenemos nada, ¿de acuerdo? No hay nada, de hecho, esa carpeta ni existe. Ahora mismo en el script no hay nada de alumno ni nada, ¿vale? Esto, acordaos de que todo esto está borrado, ya podemos quitarlo, ¿de acuerdo? Ya podemos borrar todas estas líneas. Porque ahora hemos hecho un script que da igual el usuario, los usuarios que creemos, que siempre que en su escritorio tengan una carpeta que se llame datos, siempre que en su escritorio tenga una carpeta que se llame datos, la cogeremos y la copiaremos a barra backups con la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba buena es que ahora nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a salir de la sesión, ojo, no apagar el equipo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar como alumno. Ahora veréis cómo se van a crear todas las carpetas que hemos dicho, ¿de acuerdo? Aquí tenéis descargas, documentos, tal, no sé cuántos. Y vamos a crear una carpeta que es datos y, por ejemplo, aquí dentro vamos a meter el fichero de enunciado, ¿de acuerdo? Si todo va bien, ahora, al reiniciar el equipo, vale, pues ahora debería de funcionar todo y haber realizado la copia de seguridad de alumno también, ¿de acuerdo? De la carpeta datos de alumno. Vamos a verlo y así quedaría mucho más elegante y muchísimo más. Vamos a entrar con tick,
¿de acuerdo? Que así tenemos sudo sin necesidad de tener que iniciar sesión en cada una de las terminales, ¿de acuerdo? Y abrimos en un terminal, hacemos grande esto para que lo veáis bien y vemos que si le hacemos un tri -f a barra backups 2018 ya sale 27, nos pide la contraseña de TIC y aquí vemos que se ha creado alumno, datos, enunciado, de profe datos hemos estado aquí y de TIC, todas las carpetas, ¿de acuerdo? Si quito la F para que no hace falta que veamos todas las rutas, tal vez, aquí lo veis bien. De alumno hemos copiado datos, de profes como hemos copiado datos y de TIC hemos copiado datos, ¿vale? Y además con la fecha. Esto sería, digamos, ya un ejercicio completo que tiene absolutamente todos los detalles de ser pulgable. ¿Que tiene errores? Pues seguro que podríamos buscarle cosas que siempre podríamos estar trabajando, pero para eso es el software. El software siempre tiene versiones, siempre podemos mejorarlo y siempre podemos encontrar maneras de realizarlo de manera más óptima, ¿de acuerdo? Que se puede cambiar, por ejemplo, en cambiar el CP por un rsync, podríamos comprobar si datos contiene ficheros antes de empezar a copiarlo, todo ese tipo de cosas se podrían hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y este sería un ejercicio, digamos, un ejercicio completo que tiene que ver, que contiene pues todos los elementos que se podrían realizar. Faltaría tal vez pues cosas como comprobación de directorios, comprobación de permisos, comprobación de si es ejecutable, etcétera, ¿de acuerdo? Acordaos que todo ese tipo de pruebas las podemos hacer con test, ¿vale? Que es con lo que utilizamos para hacer los ifs, que es, por ejemplo, si una cadena está vacía, si dos cadenas son la misma, si una variable no es la misma que la otra, si un entero es igual a otro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues todo ese tipo de cosas se miran con test, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.